Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Traído a ustedes por cursillistas, para cursillistas y también para toda esa gente hermosa que allá afuera nos escucha, que está deseosa de escuchar sobre Dios, sobre la palabra de Dios y sobre este mensaje de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha invitado a llevar por el mundo entero. Mi nombre es William Tejeda, soy de la parroquia San Joaquín y tengo hoy como invitados a Carlos Abreu de la parroquia San Joaquín también. Víctor Puertodán. Usualmente ustedes de la parroquia de San Joaquín. Perdóname, Víctor, es que Víctor está, ahora les hablaremos un poquito de Víctor, que acaba de llegar de España, pero antes quería, decirle a Alba que la extrañamos, que no está hoy con nosotros, pero que ustedes ya están acostumbrados a esa voz femenina, a esa inteligencia con la que ella siempre les trae este mensaje a ustedes. Como todo lo que hacemos en nuestras vidas, pues invoquemos primero al Espíritu Santo. Hagamos que el Señor se haga presente y que nos inspire, que nos guíe en este programa que esta noche vamos a estar compartiendo con ustedes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ya estamos preparados, el Señor nos ha bendecido, se ha hecho presente en nosotros. Esta noche, como en otros programas anteriores de este mes, que hemos estado hablando de la Biblia, también vamos a hacer alusión a estos textos bíblicos, a esta maravillosa palabra de Dios que nos inspira y que nos enseña y nos educa en este camino de la salvación. Hoy estaremos hablando del rey David. Ya saben que el rey David fue muy importante en la historia y que precisamente de este desciende nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Traemos para esto a Víctor y a Carlos, que nos está acompañando, que me va a ayudar con este programa. Ya ustedes saben que ninguno somos expertos, somos simples cristianos, cursillistas que estamos aquí compartiendo con ustedes de corazón. Víctor es un poeta que, Víctor, preséntate tú mismo, a ver, háblanos de ti. Buenas noches. Estamos de vuelta, como mismo dijiste, después de 3 meses y medio en España. Y como vengo trabajando hace de algún tiempo, desde el punto de vista de lo que son los poemas, mirando la palabra santa, hemos hecho algunos trabajos sobre el Evangelio de Mateo, a manera de poder transmitir esa maravillosa historia de Jesús. Y dentro de este tipo de empeños poéticos a favor de comunicar esa gran obra de Dios, pues nos hemos enfrascado en tratar de cantar, de poetizar la vida de David. La primera alusión al rey David en el Antiguo Testamento viene en el primer libro de Samuel, capítulo 16, desde ese primer versículo es cuando viene la primera alusión al rey David. Y hemos iniciado este ejercicio de escribir poemas a cada estancia de la vida de David, que está comprendida entre la mitad del primer libro de Samuel y la mitad del segundo libro de Samuel. O sea que a cada evento de la vida de David, con la importancia que éste tiene, tú le has estado escribiendo versos, has estado haciéndole poesía. Sí, nosotros tenemos el interés de llamar a este poemario post-canto. Es como tratar de cantar después de tantos años, recrear esa vida azarosa, llena de la presencia del Señor, desde el momento en que el Señor manda a Samuel a que unja a David, aún siendo
Saúl, todavía rey de Israel. Pues Víctor, lo que tú nos cuentas es maravilloso, ¿no? Esto, y atrevido a la vez, incursionar, ponerte a escribir y a hacer poesía de la historia, de esta historia tan maravillosa que es el rey David. Bueno, nos gustaría que nos regalaras el primero de los poemas. Bien, con mucho gusto. Decir que siempre para este tipo de escritura hay un momento previo de oración donde invoco al Espíritu Santo que se pueda derramar en mi verso para que yo logre poner en ellos lo que el Señor en verdad me ha llamado para este servicio. Como decía, la primera mención en el libro a David, en el libro de Samuel, capítulo 16, y esta primera estancia que se titula La unción de David es del capítulo del versículo 1 al 13. Poscanto 1. Dijo el Señor a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Y entonces marchó Samuel, el árbol de Leví, nacido de madre estéril, por la mano del Señor. Fue camino de Jesé, el de Belén, con la luz de Dios para un nuevo rey. Una ternera en sacrificio en la casa de Jesé, y pasaron a la vista de Samuel los hijos de Jesé, Eliad, Anibadad, Samma, y así hasta completar los 7. No mires su parecer, ni tamaño, ni estatura. Dios no mira la apariencia, Él no mira como el hombre que solo mira por ver, Él mira desde el amor. Y dijo Samuel: ninguno es el elegido del Señor. ¿Falta alguno? El más joven. Apacentaba David desde el oro de su pelo la blancura del rebaño, el arpa dando los acordes, juventud, la música azul de quien espera, de quien aguarda. Es llamado, sentado en la mesa el Benjamín, y entonces Dios dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Y es del frasco el aceite vertido en la frente clara. Desde aquel instante habitaba en él el Espíritu de Dios. David, presencia de Dios en la vida, en la sangre, en la vida. Muy bien, muy bien. Gracias, poeta. Gracias por ese regalo tan hermoso que nos has hecho. Me llama la atención en esto que tú acabas de expresar. Y me doy cuenta que además de que estás hablando, o sea, a pesar de que estás hablando del Antiguo Testamento, estás influenciado por el amor de Jesús, por ese amor, por ese rostro de Dios que nos vino a enseñar Jesús. Y es que el Señor se fijó en el más pequeño. Así como empezó la historia de la salvación con un anciano y con una señora estéril, que fueron Abraham y la esposa Sara, pues ahora una vez más el Señor se manifiesta y elige como el ungido a un pequeño y sencillo pastor. Eso es lo que se le dice una trascendencia bíblica, porque vemos que el Señor siempre se manifiesta de esta manera, como usted bien decía, William, y vemos cómo en el Antiguo Testamento está escondido, por decirlo de una manera, en el Nuevo Testamento, porque es una línea completa, todo habla de la salvación de la humanidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces vemos cómo Dios escoge a Abraham, a Sara, Abraham como padre del pueblo de Dios, iba a ser el pueblo de Dios, cuando le da la promesa a Abraham que mediante él sí, iba a haber muchos descendientes, que iba a tener muchos descendientes que conformarían las 12 tribus de Israel. Vemos cómo escoge al rey
de esa tribu, de una familia pobre también. Y entonces ya vamos hacia el nacimiento de Jesús, donde cuando Jesús nace en una familia pobre, Jesús nace en una familia humilde. Entonces vemos que el Señor va más allá de las riquezas corporales, las riquezas, sino que busca una riqueza espiritual. Y vemos como hoy yo estuve hablando sobre, da la casualidad que estuve hablando hoy sobre el rey David, y comentaba con esos amigos que estaba hablando sobre el rey David, que como el Señor nos bendice a pesar de nuestros errores. Nos bendice, bendijo a David dándole reino, pero cuando David cometió su fallo, porque hoy me decían, como que me estaban diciendo, no, pero David pecó. Sí, David pecó, pero Dios lo perdonó, porque cuando el arrepentimiento es puro, cuando el arrepentimiento es real, Dios no vuelve a levantar. Eso que tú mencionas, Carlos, está muy bien, y es que es cierto, Dios siempre ha escogido hombres comunes y corrientes. Es más, yo creo que mucho más común y corriente de lo que nos imaginamos, como lo fue Noé, como lo fue Moisés, o sea, toda una serie de hombres que incluso han tenido defectos al hablar, defectos físicos, y en este caso pues escoge a un niño, a un adolescente, un jovencito pastor, quizás para el resto de sus hermanos y de su padre, incapaz de poder liderar el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, queridos oyentes, antes de continuar con el tema de esta noche, que como todos saben, y los que no saben que acaban de sintonizar, estamos hablando del rey David, todavía estamos en el mes de septiembre, y queremos hablar un poquito más en lo que nos queda de este mes de la Biblia. Próximamente, bueno, Carlos, tenemos algo que está ocurriendo ahora mismo aquí, en nuestra casa de cursillos, y es que se está liderando la más fuerte de las peleas espirituales que alguien pueda tener un cursillo de cristiandad, y es que las mujeres están ahora mismo viviendo esta noche de sábado su cursillo, y todos sabemos que es una noche muy importante, donde se libra una batalla espiritual, donde se gana, no se pierde, porque quien apuesta a Cristo nunca pierde. Y estas mujeres ahora mismo están viviendo su cursillo número 245. O sea que esto es algo maravilloso. Próximamente, en el mes de octubre, del 22 al 25, vamos a tener el cursillo 272 de hombre. Así que esos hermanos que nos están escuchando, pues estén atentos, anoten esta fecha, del 22 al 25 de octubre, va a ocurrir un cursillo de hombres. Inviten a sus esposos, inviten a sus amigos si no lo han hecho, y usted mismo que nos está escuchando, anímese y llame a nuestro hermano Wilfredo Escala al 305-972-5717. Él es nuestro vocal de postcursillo y te puede ayudar con todo lo relacionado a la información que tú vas a necesitar para venir acá y disfrutar con nosotros y con Jesucristo esta hermosa experiencia. Su nombre es, una vez más, Wilfredo Escala, y su número de teléfono es el 305-972-5717. Pues, Víctor, vamos a retomar entonces el tema que tú nos has traído esta noche, que indudablemente es algo, en mi opinión, muy particular, algo inédito. No conozco de otro poeta, otro escritor, que le haya dedicado así, con tanta fineza, con tanta gentileza y con tanta profundidad, las palabras tan hermosas que tú le has dedicado, no ya a la palabra de Dios como en sentido general, sino a la historia del rey David. Cuéntanos. Y se ajusta mucho al personaje que hemos traído a colisión, al rey David. Recuerden que el rey David también fue poeta, así que se ajusta mucho esas poesías que tú le has hecho al rey. Deleítanos, Víctor, con la próxima estancia. Bueno, la segunda estancia, siguiendo el orden cronológico, es el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos ahora del 14 al 23, con ese subtítulo que es David al servicio de Saúl.
Esto está escrito, este segundo postcanto está escrito en romance, con una sonancia en IA en los versos pares, al modo clásico de los romances. Postcanto 2. David al servicio de Saúl. Toda la luz del Señor y su espíritu y su guía se marcharon de Saúl, de su reino y de su vida. Del Señor un mal espíritu punzaba la carne misma, punzaba el alma del hombre. Entre noches intranquilas, todo en Saúl se abrumaba, su espíritu se afligía. Entonces sus servidores le dijeron: te calcina un espíritu de Dios, basta que el Señor lo diga, y buscaremos a un hombre que sepa tocar la cítara y que te consuele el alma. Dijo Saúl: enseguida busquen, traigan a ese hombre. Un servidor conocía la existencia de David, que era bueno, frente digna, valiente y hábil guerrero, y su luz resplandecía por la mano del Señor. Los servidores aprisa llegaron ante Jesé. El rey Saúl necesita los servicios de David. Y tomó Jesé enseguida asno, pan, odre de vino y un cabrito, en cortesía y obediencia al rey Saúl. Llegó David con la cítara a los predios de Israel, eran cuerdas, maravillas la música del Señor. Afectos el rey sentía por la cítara y David por su música exquisita. Haciéndolo su escudero, su guardián de noche y día, a Jesé mandó a decir: será David compañía para mí, para mi trono. Y cuando a Saúl hería un espíritu de Dios, tomaba David la cítara del Señor, y entre las notas divinas, el gran músico de Dios le calmaba las heridas a aquel hombre, al rey Saúl. Muy bien, ¿no? Es increíble cómo el romance lo cautiva a uno, ¿no? Ese poder narrativo que tiene el romance y que indudablemente, Víctor, tú dominas también. No solamente en esta poesía, que en esto que estás incursionando ahora, sino en toda esta cantidad de poemas que tienes escritos en tu vida fuera del mundo de Dios, ¿no? Y con una teología tremenda, vemos cómo cómo Dios escoge a la gente, cómo Dios ya sabía quién iba a ser el próximo rey de Israel. Escogió, como habíamos dicho anteriormente, a un humilde más. Lo trajo a la corte del rey Saúl para servirle como músico, para servirle como consuelo cuando éste estaba deprimido, cuando éste estaba angustiado, porque ya venía como en decadencia, decadencia espiritual, en el sentido, para los que sabemos bien la historia bíblica, Samuel se fue llenando de orgullo y no le estaba dando... Saúl se estaba llenando de orgullo por las victorias y no le daba el mérito al Rey de Reyes, al Señor de Señor, a Yahvé. Y entonces vemos cómo más adelante, no sé si tú lo narras en otro romance, vemos cómo el profeta le dice que se le enfrenta, que qué le está sucediendo, y es cuando decide enfrentar al rey, y es cuando decide ungir, aunque no era ya rey como tal, pero unge a David para que David fuera el próximo rey. Y vemos cómo Dios pone a David en esa posición para irle preparando el camino, cómo David entra como escudero, cómo David de ser un servidor de rey, llega a ser rey por decisión divina. Y vemos cómo ese linaje nos llega a Cristo, porque ahí es que viene José, el padre adoptivo de nuestro Señor, que viene del linaje de David, y donde se extiende la precedencia bíblica de la promesa que Dios le hace a Abraham, de
de su gran descendencia, que vendría un rey que jamás sería destronado. Y todos sabemos que ese rey que jamás será destronado es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Tú haces mención ahí, igual que la palabra de Dios, a que un espíritu, o sea, a que el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, había abandonado a Saúl. Sí, eso en la Biblia, en este fragmento viene, el espíritu de Dios se había alejado ya de Saúl. Esto viene de la última batalla que había tenido Saúl, donde el Señor le explica bien que no puede tomar nada del enemigo caído, nada material, ni una oveja, ni nada. Y Saúl, al contrario, en esto que hablaba Carlos, ¿no?, del orgullo propio que tenía por sus victorias, etcétera, pues desobedece al Señor. Pero después dice que Dios le manda un mal espíritu para atormentar a David. Una cosa es cuando marcha el espíritu de Dios, y después la Biblia habla de que le manda atormentar a Saúl. A Saúl. Sí, Saúl entra, bueno, esto está repetido mucho en la Biblia, los delirios de Saúl. Eran delirios de temor, pánico, miedo, porque ya él en el fondo sabía de que Dios le había quitado la gracia, ya Dios no estaba con él. Eran esas primeras manifestaciones que son repetidas, porque ya lo veremos, ¿no?, en el paso de esta historia, como él cada vez ve más que es David quien tiene la unción del Señor, quien tiene la gracia del Señor. De ahí donde viene el temor de él y la gran persecución que hace contra David. Sí, como no, él está, mira, yo le comentaba a Willow, y ya tendremos tiempo en otros programas a hablar de esto. Yo encuentro en la historia de David, además de todo lo que implica desde el punto de vista de la genealogía que lleva hasta Jesús, es una historia que cuando tú la lees tiene una connotación actual muy importante. Desde ese momento que Samuel, en el nombre del Señor, unge a David, hasta que David es proclamado rey de Israel, pasan 7 años y medio. 7 años y medio de una vida muy difícil para David, viviendo en cuevas, perseguido, pasando necesidades, abruptos, hambre, soledad, temores. Y era el ungido del Señor. Estaba Dios con él en cada momento, pero no era una vida plácida, era una vida difícil. Víctor, aguántame esa idea, aguántamela. Vamos a ir a una pausa comercial, ya prácticamente nos estamos despidiendo de esta primera mitad, pero sí, tú tienes mucha razón, la palabra de Dios hoy nos está enseñando con esto que hemos leído y con eso que tú has convertido en poesía, que debemos tomar nota. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, vienen todos los egoísmos, vienen todas las frustraciones, todo eso que hoy aquí le llamamos estrés, pero no es más que la ausencia de Dios. Cuando regresemos de la pausa vamos a escuchar a nuestro director espiritual, el Padre Santiago Mateo, con el comentario que ya estamos acostumbrados a que nos deje. Ya regresamos, no se vayan. Este mes de septiembre, que ya casi termina, ha tenido muchos acontecimientos, muchos aspectos. Acá en Cursillo, por supuesto, en nuestro movimiento de Cursillo, pues comenzamos el curso, comenzamos desde agosto, pero ya hemos comenzado esta etapa que va hasta diciembre y después pues continuamos nuestra escuela, nuestras actividades. Comenzamos los cursillos de esta etapa del año, ya tuvimos el primer cursillo de hombres de esta mitad de año, ya estamos terminando el cursillo de mujeres y nos quedan 2 cursillos más. Pues todo eso, nuestras actividades de cursillo, con todo el entusiasmo que siempre hacemos, nuestros encuentros de los miércoles acá, todo lo que lo disfrutamos. Pero en el ámbito eclesial, diríamos, más amplio, hemos tenido pues nada más y nada menos que la visita del Papa acercándose por acá. Lo tuvimos en Cuba, los cubanos sobre todo y todos los latinoamericanos lo disfrutamos, porque cuando el Papa estuvo en 3 países de América Latina también todos nos sumamos a eso, lo escuchamos, lo disfrutamos. Ahora el viaje a Cuba ha sido de amplio disfrute, repito, sobre todo para los cubanos y para los que nos ha tocado la suerte de ser de los lugares donde el Papa visitó.
hemos escuchado al Papa, hemos visto sus gestos, que son una predicación tan explícita, la predicación que hace por medio de sus gestos. Y ahora el Papa después vino a Estados Unidos y al encuentro de familias. Qué importante ese viaje del Papa al encuentro de familias, que como siempre cada 3 años, un encuentro instituido por el Papa San Juan Pablo II, pero que se celebra cada 3 años, y este año pues le tocaba celebrarse aquí en Estados Unidos, en Filadelfia. Y como es importante, y el Papa casi siempre visita esos encuentros de familia, pues venía a Filadelfia y todo se aumentó. No solo es el encuentro de las familias visitado por el Papa, clausurado por el Papa en Filadelfia en esta semana, sino también todo lo demás que ha habido por las circunstancias, estos momentos que se están viviendo en cuanto a relaciones, etcétera. Pues el Papa comenzó su viaje por Cuba. Estuvo desde el sábado pasado hasta el martes, que voló de Santiago de Cuba a Washington, y estuvo pues en La Habana, en Holguín, en Santiago, llenándonos de su entusiasmo, llenándonos, repito, con su palabra, con sus gestos, anunciando el Evangelio, que para él el Evangelio es la alegría. Así tituló uno de sus grandes documentos, la exhortación apostólica, el Evangelio de la alegría. Y acá ahora en Estados Unidos, pues tener momentos importantes. Por primera vez, un Papa visita el Congreso americano. Es el lugar donde se gestan, es el gobierno, la marcha de este país, con sus 2 cámaras, pues la Cámara de Representantes, los senadores. Pues el Papa le va a hablar a todos, una sesión plena, una sesión conjunta. Les ha hablado a todos, les habló a todos. Después se dirigió a la ONU, y en la ONU se habló a los hombres, a los representantes de todos los países. Y estuvo pues en la canonización de Fray Junípero Serra, después pues en el encuentro de familias, que ya se clausura precisamente mañana. Y el Papa pues nos tiene acostumbrados. Si pudiéramos, yo estaba pensando hoy, antes de conversar este ratico con ustedes, si yo tuviera que resumir así, sin tener ningún apunte delante, simplemente a estas alturas, por lo que he escuchado del Papa, a mí me enganchó, me maravilló, sobre todo una frase. Nosotros tenemos que el Evangelio es la revolución de la ternura. Esa palabra que se ha usado, se ha maltratado, se ha mal usado desde tantos ángulos y para tantas cosas. Esa palabra que ha querido acompañar y describir diferentes momentos en la historia, la revolución de tal cosa, la revolución de lo otro. El Papa la utiliza y limpia esa palabra, le quita a esa palabra toda militancia política, etcétera, y dice la revolución de la ternura. Porque eso es la misericordia de Dios. Poner a mostrar la misericordia de Dios como Él quiere, que comenzará el próximo año, desde el día 8 de diciembre hasta el año próximo, el año de la misericordia. Pues Él ha querido que esa misericordia sea, la misericordia sea vivida a base de ternura. Y nosotros pues tenemos que preguntarnos, ¿qué significa para mí la revolución de la ternura? ¿Qué cosa es la ternura para mí? Dios, yo siento que la comunicación de Dios conmigo es ternura, entonces me obliga a vivir este mundo y a analizar y realizar mi vida en este mundo con ternura. Yo creo que nos podemos quedar con esa frase hoy. Entre tantas cosas que dijo el Papa, pues a mí se me ocurrió esto: vivamos la revolución de la ternura. Muchas gracias, hermanos oyentes, por esperar, ser tan pacientes con nosotros. Ya estamos de regreso. Gracias también a nuestro director espiritual, el Padre Santiago Mateu, por ese comentario tan interesante que nos ha dejado. Para aquellos que acaban de sintonizar, están escuchando el programa de colores del Movimiento de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Víctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del Rey David. Así es. Estamos hablando de todos estos mensajes que están incluidos en la vida de David, y hablamos cómo
desde que Samuel unge a David hasta que es proclamado rey de Israel, pasan 7 años y medio, y fueron 7 años y medio de dificultad para David, de una vida extrema, llena de peligro por la propia persecución del rey Saúl, una vida de noches a la intemperie, escondidos en cuevas, y sin embargo estaba con la gracia del Señor, el Señor estaba con él. Y hoy, pues si perdemos el trabajo por 3 meses, o porque tenemos que en nuestra vida no nos vaya algo bien, pues pensamos que Dios nos ha abandonado. Y esto tiene que ver mucho con los tiempos de Dios, esto que hablamos, ¿no? Como nos reímos nosotros por el tiempo crono y nos olvidamos que los tiempos de Dios son muy distintos, ¿no? Y es una manera de dar fe, de tomar enseñanza de esa gran vida y saber que aun cuando el Señor está con nosotros, esto no quiere decir que nos garantice una vida plena desde el punto de vista material, ¿no? Sí, o muchas personas que yo diría que ni profesan ninguna fe, pero siempre están con el ánimo de o criticarnos o de alentarnos a que no creamos en ninguna fe. Por ejemplo, a mí se me hace que me dice, no, ¿por qué si tú crees en Dios, si tú vas a la iglesia, por qué hay veces que tú has pasado por problemas económicos? Y es normal, porque es parte de nuestra vida. Tenemos altas y bajas. El que creamos en Dios, el que asistamos a una iglesia, no significa que vamos a estar cómodamente, porque si no, Dios no hubiera mandado a su hijo a una familia pobre. Sin embargo, claro, escogió una familia, la familia más pobre de Belén, para traer a su hijo, a nuestro Salvador. Vemos cómo el rey David, repito, el rey David pasó esas dificultades. Nosotros hoy día pasamos las mismas dificultades, aunque estamos en tiempos más modernos, pasamos por lo mismo, pasamos por desempleo, por crisis económica, por enfermedades, pero sí tenemos la esperanza, que es la diferencia. Nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para los momentos malos, o sea, tenemos que estar conscientes de que tener fe en Dios y creer en Dios nos garantiza la sombrilla, el paraguas para cruzar el temporal, pero no significa que no van a venir temporales. Nosotros los cristianos nos enfermamos de cáncer, nos morimos, perdemos hijos, perdemos padres, lo perdemos todo exactamente igual que cualquier otro ser humano en este mundo, incluso hasta a veces mucho más. Y es que lo dijo Pablo, que el precio del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Así que no vamos a estar exentos nunca de esto, pero sí vamos a vivir con la esperanza y la certeza de que nuestro Señor nos ha redimido y ha pagado ese precio, ha pagado el precio de la muerte con su muerte y nos ha dado el gran premio de la resurrección. Así que es importante y te agradezco que hayas hablado de esto, Víctor, ¿no? Y Carlos, que habéis mencionado esto de que David, a pesar de haber sido el ungido ya de Dios, el elegido, pues estuvo 7 años de penurias y mucho más también después de eso también. Sí, cómo no. Ya tú tendrás la oportunidad de hablar de eso, ¿no? Y cómo este tiempo al que tú te referías, que es el tiempo Kairos, cómo muchas veces para nosotros no llega y en otras ocasiones Dios lo adelanta. O sea, todavía el rey David es un niño y ya Dios está adelantando ese tiempo y preparando a este niño para que sea el rey de su pueblo. Como decía Víctor fuera del aire, que otra persona actual en las dificultades que pasó el rey David hubiera abandonado, porque por menos que eso muchos abandonan la iglesia. Sí. Entonces vemos cómo esto hace un paralelo, igual que me gustaría que usaran su imaginación, que estemos en una barca en alta mar, estamos en pero de vela, y viene una tormenta y devasta las velas del barco, el barco queda a la deriva, pero muchos de los tripulantes optan por abandonar la barca. ¿Sería sensato abandonar una barca en alta mar bajo una tormenta o guiarnos por un capitán experto que tiene elaborada una guía marítima para llevarnos a puerto seguro? Ese capitán experto
es Cristo Jesús. Esa barca es la barca de Pedro, la iglesia. Y nos promete que si nos guiamos por la guía marítima, por los preceptos que están en ella, que es la Biblia en este caso, podemos llegar a puerto seguro con nuestro Rey de Reyes. Sí, así es. No, William, yo quería, si tenemos tiempo, pues proseguir con... Estamos aquí deseosos, igual que nuestros hermanos oyentes, deseosos por escucharte, Víctor. Dinos otra estancia y otra más y deleítanos con tus poemas. Bueno, William, continuando el orden cronológico de este canto y siguiendo el orden de la Biblia, viene ahora del primer libro de Samuel, el capítulo 17, donde en los versículos del 1 al 11 se titula Goliat, el gigante filisteo. Después prosigue, versículos del 2 al 37, David en el frente de la batalla. Y posteriormente, del versículo 38 al 52, el combate de David con Goliat. Indudablemente que son de las primeras estancias dentro de la vida de David, pero para mí era todo un reto intentar recrear en versos toda la simbología, toda la enseñanza y toda la épica, diríamos, que contiene este relato tan universal que es el combate de David con Goliat. Yo para esto escogí de nuevo el verso libre y le he hecho un postcanto en 3 estancias. Este sería el canto 3, dividido en estas 3 estancias. Si a ustedes les parece bien, yo las voy a leer de forma seguida y después entonces comentamos las 3 estancias. Me parece muy bien, maestro. Adelante. Postcanto número 3, primera estancia, Goliat, el gigante filisteo. Entre Socó y Asecá, en Efez-Damín, los filisteos, venidos del norte, ellos, en su ambición filistea, ellos, que desde Sansón iban sembrando las discordias, ellos de lanza y escudo, de escudo y lanza dispuestos a la batalla. Del otro lado, el rey Saúl, el ungido, el señalado por Dios ante el reclamo, él, junto a los hombres de Israel, en el valle Terebinto, en la trementina blanca, con la luz de Dios bajo el escudo. Entonces hasta el medio del valle llegó Goliat, el luchador Goliat, rondando en carne sus 3 metros de altura, la fuerza bruta, el descalabro inservible del hombre, la masa tosca y rústica en los afanes por derribar al adversario. Goliat, un casco de bronce en la cabeza, de escamas y gordos bronces la coraza del guerrero, y las canilleras y una jabalina bronceada sobre la espalda. Goliat y el asta de la lanza oronda y la punta hiriente, y delante su escudero. ¿Para qué salen a presentar batalla? Elijan a un hombre esclavo elijan, que baje un hombre a enfrentarme. Si él gana, esclavos somos, si lo derroto yo, serán ustedes los esclavos. Preséntese un hombre para batirnos en duelo. Las palabras de Goliat retumbaban en el valle, habrían nervios de espanto en Saúl, en Israel. Las palabras de Goliat resonaban en el valle, habrían surcos de temor en Saúl, en Israel. Segunda estancia, David en el frente de batalla. 40 días provocando Goliat, 40 amaneceres y 40 tardes, 40 días Goliat desafiando. Mientras tanto, Jesé, padre de David, era ya un hombre viejo, y sus 3 hijos mayores se marcharon a la guerra tras los pasos de Saúl. Allá fueron los 3 hijos, Eliab,
Anidabat y Sanma. A la vez, David visitaba el campamento del rey Saúl y volvía a su rebaño, y otro día al campamento y otra vez a su rebaño. Dijo el padre al pastor, que era David: corre y lleva a tus hermanos estos panes y esta bolsa, y estos quesos se los das al comandante. Fíjate bien, dijo el padre, cómo andan tus hermanos, y una prenda tráeme de ellos. Partió David en la noche con su carga, y al llegar al campamento, el ejército avanzaba bajo los gritos de guerra. Israelitas y filisteos alienados frente a frente los dos pueblos, frente a frente. Mientras David dejaba el encargo saludando a sus hermanos, escuchó cómo Goliat desafiaba y profería el filisteo de Gat, su arrogancia y poderío. Al huir despavorido todo el pueblo de Israel, David exclamó: ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Y le dijo al rey Saúl: tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero el rey de Israel no confiaba en el muchacho, no sabía de la fuerza, de lo hábil del pastor, de sus luchas contra osos y leones para cuidar sus ovejas, no sabía del amparo del Señor, que es Dios viviente, no sabía que el Señor iba dentro de David. Y el siguiente, tercera estancia, el combate de David contra Goliat. Saúl engalanó a David con su propia indumentaria, con sus arreos engalanó al menor, una coraza y un casco de bronce en la cabeza, y se ciñó la espada David, la espada de Saúl, y así trató de marchar sobre su esfuerzo. Pero entonces dijo David a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó, y David se las quitó, y David se las quitó. Tomó en la mano el pastor su bastón, y del torrente 5 piedras lisas puso en su bolsa de pastor, en su mochila, y con la honda en la mano marchó en pos del filisteo, que venía de frente más atrás de su escudero. Al fijar Goliat sus ojos en David, lo despreció su juventud, su tez clara y su presencia. Invocando sus dioses maldijo Goliat a David: ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Y David le contestó: tú vienes contra mí desde la espada, tú vienes contra mí desde la fuerza, tú vienes contra mí con jabalina y lanza, tú vienes contra mí con tu fiereza. Pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Yo marcho contra ti en el nombre del Señor, que es el Dios de Israel, que es el Dios de las huestes de Israel. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, porque es suya la victoria, y te cortaré la cabeza, y daré tu cadáver, y los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Y así sabrá la tierra que hay un Dios para Israel. Tú vienes contra mí con tu fiereza, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo marcho contra ti en el nombre del Señor, que es el Dios de las huestes de Israel. Yo marcho contra ti desde el Señor. Avanzó con ganas el filisteo, avanzó desde la luz el pastor David, al tiempo que metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y la arrojó desde su honda, hiriendo en la frente al filisteo, clavándola en la frente de Goliat. Cayó de bruces el guerrero, con la honda del Señor, con la mano de David, con la honda de David, con la mano del Señor.
Así venció David, con la honda y con la piedra y con la honda del Señor, el Dios viviente en las huestes de Israel, sin espada y sin escudo, solo con la luz de Dios. Quedaba sin cabeza y deshecho el cadáver de Goliat, los filisteos huyendo, y los hombres de Israel y de Judá lanzando el grito de guerra, persiguiéndolos hasta la entrada de Gat, hasta las puertas de Crón. Con la honda del Señor, con la mano de David, con la honda de David, con la mano del Señor, así venció David, con la honda y con la piedra, solo con la luz de Dios. Víctor, es impresionante y esta última estancia que nos acabas de leer. Sin duda las dos anteriores también, pero en esta se refleja lo maravilloso de esta combinación entre David y Dios. Pero vamos a hablar de la primera. Vamos a hablar de la primera, donde Goliat, el gigante, empieza a provocar, ¿no?, a este pueblo de Israel a pasearse allí, a regodearse de su poder y su fortaleza física, y a incitar y a invitar a este pueblo, a alguien de este pueblo que salga a defenderlo, ¿no?, a defenderse, a representar a Israel, porque él claramente dice que es Goliat de Gat, ¿no?, y que es un filisteo, él lo dice claramente. Sin embargo, no sale Saúl. Saúl debería estar presente, Saúl debía haber salido y decir, bueno, yo soy Saúl el israelita. Claro, pero ya no tenía la bendición de Dios ahí, ¿no? Ya le faltaba a Dios, sí, que le faltaba a Dios, le faltaba todo. Saúl estaría tirado literalmente en una tienda, ¿no?, lleno de temor. Creo que lo mencionas, si pudieras repetir esa pequeña estrofa. Sí, el final de esa estancia dice: las palabras de Goliat retumbaban en el valle, habría nervios de espanto en Saúl, en Israel. Hay un estado de temor, según la narración de la Biblia, frente a esta exhibición de poderío de Goliat, ¿no? Estaban como estupefactos ahí, Saúl y Israel, no había quien hiciera frente a esa prepotencia, ¿no? Sí, eso demuestra una vez más cuando no hay confianza en Dios, cuando no estamos bajo la gracia. Samuel tenía el temor porque Saúl sabía que él no estaba bajo la gracia de Dios, que él había cometido desobediencia contra Dios y no tenía el apoyo de Dios en ese momento para poder enfrentar tal desafío. Por eso es que desesperadamente se apoya en David, pero para su sorpresa David demostró que él sí contaba con el Dios de Israel, que él contaba con la gracia que se necesitaba para vencer a ese gran gigante, a Goliat y al ejército filisteo. Eso también hace como un paralelo con Cristo cuando, que es mi humilde opinión, ¿no?, cuando Cristo es humillado por los romanos, por los judíos, cuando es llevado hacia la cruz, como lo castigan, cómo lo humillan, cómo lo escupen, cómo lo flagelan. Esos romanos, esos judíos pensaron que ellos tenían la victoria, pero cuando Cristo es resucitado al tercer día, demuestra, como demostró David, que él sí tenía el apoyo del Dios divino, y que él sí era el Hijo del Dios divino. Y no sé si da colación, pero me gustó esa comparación de comparar a Cristo con David. Es prepotencia por un lado y la humildad por la otra, ¿no? Sí, porque Cristo sabiendo de que él era el Hijo de Dios, guardó humildad. Claro. Sí, es como Dios se hace presente en el humilde y en el sencillo, se hace presente y se hace poderoso además. Es interesante que en este capítulo, y tú lo resaltas también aquí en tu verso libre, como el autor bíblico
resalta y menciona la debilidad física de David. O sea, es un pequeño pastor, es el hermano más pequeño de esta familia y sin embargo es el que va a enfrentar con su valor, pero con Dios, al gigante Goliat. Ya, ahí en la segunda estancia, que es cuando David se prepara para esta batalla, él toma la espada, Saúl lo viste con sus propios indumentaria, le pone todo su escudo, su casco y su espada, y David va a caminar y no puede, dice, yo no estoy entrenado para esto, y David mismo se quita esa herramienta militar, diríamos, de guerrera, que era supuestamente con lo que Saúl podría luchar contra Goliat. Esas armas, ese hierro, ese bronce, renuncia a él, no puede con él, y toma la honda y la piedra. Volvemos a la pequeñez, ¿no? Porque en la honda y en la piedra estaba la fuerza de Dios. Él no lo vence a espada, ni lo vence a escudo, ni lo vence con el hierro. Es una herramienta primaria que solamente empujada por el Espíritu de Dios hace que este pequeño se vuelva un gigante. Se vuelva un gigante, ¿no? Y nota punto del texto, cuando David dice textualmente, yo vengo a ti en nombre de Yahvé de los ejércitos. Sí, de Dios viviente. De Dios viviente. Si tú lo señalas aquí, entre comillas, creo que... Porque viene es literalmente dice... Es la confianza. Ahí él pone toda su confianza. Yo vengo a ti en el nombre de Yahvé. Sí, la palabra de Dios dice textualmente, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Impresionante. Casi estamos llegando al final de nuestro programa. No me puedo despedir de ninguna manera sin mencionar en tu tercera estancia, que ya la compartiremos en programas futuros, y indiscutiblemente este programa va a requerir de muchos más ratos y muchos más momentos contigo, Víctor, y contigo, Carlos, compartiendo Gracias. la historia del rey David. Pero terminas la tercera estancia diciendo, con la honda del Señor, con la mano de David. O sea, indiscutiblemente la divinidad al servicio de David, puesta a la disposición de David para vencer al gigante Goliat, a este gigante que ha representado durante tantas generaciones a muchos poderosos. Ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Este es nuestro programa de colores. No quiero despedirme sin antes desearle una feliz noche a todos esos enfermos que hoy están en una cama de hospital o que están enfermitos en su casa. Desearles que el Señor los bendiga, los sane, los recupere y los acompañe en su enfermedad. Que Dios los bendiga a todos y de colores. De colores. Muchas gracias, de colores, bendiciones, hermano.